una nueva sonrisa en el laboratorio. El repiqueteo de sus tacones resonaba por el pasillo vacío, una melodía inusual para la primera hora. La señorita Elena Castillo, con una sonrisa que apenas cabía en su rostro, empujó la puerta del laboratorio de ciencias. El aroma a alcohol y polvo de tiza le dio la bienvenida, una mezcla familiar que prometía nuevas aventuras. «Buenos días, clase», dijo, su voz clara y melodiosa, rebotando en los armarios metálicos. En la última fila, Marcos Rivas hizo una mueca. Sus ojos, oscuros y desconfiados, la examinaron de arriba a abajo. «Otra más», murmuró a Mateo, su amigo, que asintió con desinterés. «Y esta parece que viene de un concurso de belleza». «¿Qué sabrá ella de ciencia?». Marcos se recostó en su silla, los brazos cruzados, una barrera invisible entre él y la nueva maestra. Elena, ajena a la animosidad que ya germinaba, comenzó a presentarse. Habló de su pasión por los volcanes y las estrellas, de cómo la ciencia era un viaje de descubrimiento. Intentó establecer contacto visual con cada alumno, deteniéndose un instante en Marcos. Le ofreció una sonrisa cálida, pero el chico desvió la mirada, una chispa de desafío encendiéndose en sus ojos. «Espero que todos tengamos un gran año», concluyó Elena, su optimismo inquebrantable. Marcos resopló. «¿Un gran año?», imitó en voz baja, haciendo rodar los ojos. Para él, la señorita Castillo no era más que una cara bonita, un estorbo. No entendía por qué su padre, el director, había contratado a alguien tan diferente. La tensión en el aire, imperceptible para muchos, era tan densa como el mercurio, presagiando tormentas aún por llegar. Molestias en cada clase. El habitual murmullo productivo de la clase de la señorita Elena, hoy, se quebraba con el incesante traqueteo de Marcos. Mientras ella explicaba la vitalidad de la fotosíntesis, un sonido gutural, como el graznido ahogado de un pato, surgió del fondo del aula. Varios niños se giraron, el ceño fruncido en desconcierto, pero Marcos mantuvo su mirada fija en el pupitre, una sonrisa apenas contenida jugueteando en la comisura de sus labios. La señorita Elena hizo una pausa, su voz cálida pero firme llenando el repentino silencio. «Marcos, ¿hay algo que te gustaría compartir? Parece que tienes mucha energía esta mañana». Él alzó la vista con una expresión de inocencia fingida. «No, señorita. Solo pensaba en voz alta». Un gruñido bajo acompañó su respuesta, provocando la risa de un par de compañeros cercanos. Un nudo de tensión comenzaba a apretar el estómago de la señorita Elena. No era la primera vez. Cada clase, una interrupción distinta, un golpeteo rítmico con el lápiz, un susurro audible, o, como ahora, sonidos absurdos que rompían la concentración. Ella respiró hondo. «Marcos, las normas del aula son claras. Necesitamos un ambiente de respeto para que todos puedan aprender». «Sí, señorita», respondió él, con una inflexión que insinuaba la burla. El ambiente en el aula se había vuelto espeso, incómodo. Los otros niños se removían en sus asientos, evitando el contacto visual, anhelando que la clase retornara a su cauce. La señorita Elena sintió la frustración crecer como una marea, pero se aferró a su paciencia. Sabía que esta era una batalla que no podía permitirse perder. Burbujas y tensión creciente. El laboratorio vibraba con una energía inusual. Hoy, la señorita Elena había prometido un experimento de burbujas de colores, y el entusiasmo era palpable. Las mesas estaban cubiertas con bandejas de soluciones jabonosas teñidas de azul zafiro, verde esmeralda y rojo rubí. Risas infantiles resonaban mientras los niños sumergían sus varitas, creando esferas iridiscentes que flotaban en el aire como joyas efímeras. Marcos, sin embargo, no compartía esa alegría. Empujaba a un lado a Sofía para alcanzar la solución verde, luego a Daniel para una varita más grande. Su voz, siempre un poco más alta que la de los demás, se alzaba por encima del bullicio. La señorita Elena lo observaba desde el centro del aula, su sonrisa amable tensándose ligeramente. «Marcos, por favor, un poco más de calma», dijo Elena, su tono suave pero firme. «Hay suficiente para todos, no es necesario empujar». Las burbujas continuaban su danza, pero la tensión en el aire cambió. Marcos se giró bruscamente,
sus ojos oscuros destellando. Siempre yo. Siempre me regaña a mí. Su voz se quebró, cargada de una ira desproporcionada. La atmósfera lúdica se desvaneció, reemplazada por un silencio incómodo mientras las últimas burbujas estallaban contra el suelo. Palabras dolorosas y rabia. La voz de Marcos, rasposa y llena de veneno, se cortó el aire ya denso del laboratorio. Siempre con sus palabritas, señorita. ¿No puede hablar normal, como la gente de aquí? Parece que está recitando un poema cada vez que abre la boca. Sus palabras, cargadas de desprecio, se clavaron en el pecho de los presentes. Un murmullo ahogado recorrió las mesas. Los otros niños se encogieron en sus asientos, sus ojos fijos en el suelo o en sus manos, evitando cualquier contacto visual. El tic-tac del reloj de pared se hizo ensordecedor en el repentino vacío de sonido. Nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Señorita Elena, con la espalda tan recta como el mástil de un barco, lo miró. Su rostro, habitualmente suave, ahora mostraba una determinación férrea. Sus ojos, que solían irradiar calidez, se habían vuelto 2 puntos de hielo. Mantuvo la calma, una quietud que aterraba más que cualquier grito. Marcos, su voz, aunque baja, resonó con una autoridad innegable. En este espacio nos tratamos con respeto. Mis palabritas, como tú las llamas, son parte de quién soy y de cómo me comunico. Exijo que las respetes, así como yo respeto tu forma de hablar. No voy a permitir que uses un lenguaje ofensivo hacia mí ni hacia ningún compañero. La advertencia flotaba en el aire, un desafío silencioso, una línea que Marcos acababa de cruzar. La tensión era palpable, casi dolorosa. El ataque inesperado. La tensión en el laboratorio había alcanzado su punto de ebullición, una olla a presión a punto de estallar. Marcos, con el rostro contorsionado por una furia apenas contenida, se lanzó hacia la señorita Elena. No hubo advertencia, solo el eco de sus pasos apresurados resonando en el silencio repentino del aula. Elena, que estaba de espaldas revisando unos tubos de ensayo, apenas tuvo tiempo de girar la cabeza. Antes de que pudiera reaccionar, la mano de Marcos se cerró brutalmente alrededor de su cuello. Sus dedos se apretaron, cortando el aire de su garganta. El laboratorio, antes lleno del murmullo de experimentos y risas contenidas, se sumió en un silencio ahogado, solo roto por el jadeo de la señorita Elena. Un grito agudo rasgó el aire, seguido por otros. «Maestra», exclamó una niña con la voz quebrada. Los niños se encogieron, algunos tropezando con los bancos, otros llevándose las manos a la boca, sus ojos fijos en la escena de horror. El pánico se extendió como un reguero de pólvora, las sillas cayeron con estrépito y el olor a productos químicos se mezcló con el sudor frío del miedo. Marcos, con los nudillos blancos por la fuerza, la miraba con una intensidad desquiciada, ajeno al caos que había desatado. La maestra secreta de Krav Maga. La mano de Marcos se cerró alrededor del cuello de la señorita Elena, el calor de su piel transmitiendo una amenaza inconfundible. Un murmullo de asombro y miedo recorrió la sala, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, un cambio sutil, casi imperceptible, transformó la expresión de la maestra. La amabilidad habitual de sus ojos dio paso a una concentración aguda, una luz de acero que pocos habían presenciado. Desde pequeña, su abuela, una mujer de carácter indomable y pasado misterioso, le había inculcado los principios del Krav Maga. No es para atacar, Elena, le decía con voz grave, es para defenderse, para sobrevivir. Para proteger lo que ama sin destruir lo que puede salvar. Años de entrenamiento, de movimientos fluidos y reacciones instintivas, se activaron en un instante. Con una velocidad sorprendente, la señorita Elena giró la muñeca de Marcos, aplicando una presión precisa en un punto vulnerable. No hubo fuerza excesiva, solo una técnica depurada. El agarre del joven se aflojó de inmediato, y antes de que pudiera registrar lo que sucedía, ella utilizó su propio impulso para guiarlo. Un movimiento fluido, casi una danza macabra, y Marcos se encontró en el suelo, más por sorpresa que por impacto. Su caída fue suave, controlada, sin daño, pero su rostro reflejaba una confusión total, los ojos muy abiertos. El silencio en el laboratorio era espeso, roto solo por la respiración agitada de los estudiantes. La señorita Elena se erguía,
el brillo en sus ojos aún presente, una aura de autoridad tranquila que nunca antes había manifestado de forma tan palpable. La directora y las consecuencias. Un murmullo de asombro recorrió el laboratorio cuando la señorita Elena Castillo, la directora, entró. Su mirada, habitualmente cálida, se posó en Marcos, quien seguía en el suelo, retorciéndose de dolor y vergüenza. Un leve ceño fruncido apareció en su frente, revelando una fortaleza que pocos estudiantes conocían. ¿Qué ha sucedido aquí? Su voz, aunque calmada, portaba una autoridad innegable. Los niños, pequeños y asustados, comenzaron a relatar los eventos con una mezcla de miedo y fascinación. Sus palabras se atropellaban, describiendo la agresión de Marcos, la defensa inesperada de la profesora y el desenlace brutal. La señorita Castillo escuchó con atención, sus ojos moviéndose de un niño a otro, absorbiendo cada detalle. Luego, su mirada volvió a Marcos. Marcos Rivas, dijo, su voz ahora firme y sin rastro de la paciencia habitual, tus acciones son inaceptables. Has agredido a una profesora y has puesto en peligro la seguridad de tus compañeros. Marcos intentó balbucear una excusa, pero la directora lo interrumpió con un gesto. Está suspendido de la escuela por una semana. Además, al regresar, asistirás a clases de manejo de la ira. No permitiremos tal comportamiento en esta institución. La decisión de la directora resonó en el laboratorio, un golpe seco que sentenció el futuro inmediato de Marcos. Los niños observaron la escena con una quietud reverente, la tensión palpable en el aire. La justicia había llegado, contundente y sin paliativos, y el silencio de Marcos fue la única respuesta. Un camino hacia el entendimiento. Las mañanas de Marcos ahora transcurrían en un aula diferente, una donde las paredes no eran de ladrillo frío, sino tapizadas con carteles que proclamaban el respeto es la base de todo. Sentado frente a una pantalla, veía videos sobre la diversidad cultural, escuchando testimonios de personas que habían enfrentado el odio. Cada palabra, cada imagen, era un golpe silencioso. Recordaba el fuego en los ojos de la señorita Elena, la firmeza de su voz. Sus propias acciones, antes justificadas por la rabia, se veían ahora como ecos huecos de ignorancia. Un nudo de vergüenza se formaba en su estómago al comprender la magnitud de su falta. Mientras tanto, en el aula principal, el murmullo de los niños era diferente. La señorita Elena, con su sonrisa tranquila, explicaba la importancia de escuchar sin juzgar, de ver el mundo a través de los ojos de otros. Su voz, suave pero llena de convicción, tejía historias que captaban la atención de todos. Los pequeños la miraban con una admiración renovada, sus preguntas, antes tímidas, ahora brotaban con curiosidad genuina. Había una nueva atmósfera, un aire de seguridad y aceptación que antes parecía inalcanzable. Elena sentía el cambio, una quietud en el aula que no provenía del miedo, sino del entendimiento. Sabía que el camino era largo, pero el primer paso ya estaba dado. El perdón y un nuevo comienzo. La campana sonó, su eco metálico resonando por los pasillos, pero Marcos no sentía la usual prisa por escapar. En cambio, sus pasos lo llevaron directamente hacia el laboratorio de ciencias. El corazón le latía con un ritmo inusual, una mezcla de nerviosismo y una extraña sensación de alivio. Al cruzar el umbral, encontró a la señorita Elena arreglando algunos microscopios. Señorita Elena, dijo Marcos, su voz apenas un susurro. La maestra se giró, sus ojos cálidos encontrando los suyos. Yo, lo siento mucho. Lo que hice fue imperdonable. Bajó la mirada, incapaz de sostener la suya, avergonzado por el recuerdo de su arrebato. La señorita Elena se acercó, y por un instante, Marcos temió un regaño. En cambio, ella le ofreció una sonrisa gentil, una que le llegó a los ojos. Marcos, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. Su voz era suave, sin rastro de reproche. El perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos tanto como a los demás. Ese día, y los que siguieron, el laboratorio se transformó. Las mesas, antes escenarios de experimentos caóticos, ahora eran puntos de colaboración. Marcos, aunque aún reservado, participaba activamente, su energía canalizada en el aprendizaje. La señorita Elena, con su paciencia infinita y su ingenio para explicar los conceptos más complejos,
había sembrado una semilla de respeto mutuo. El aire en el aula ya no vibraba con tensión, sino con la curiosidad de los estudiantes y la tranquilidad de un nuevo comienzo.